Creo que esta es la segunda o la tercera presentación de los resultados de Capital Social de Barranquilla y me complace enormemente estar en esta universidad, digamos que es parte muy importante de la transformación del Caribe colombiano y por eso me siento muy honrado. Hoy vamos a presentar la cuarta medición del Capital Social. El capital social lo hemos medido en 97, 2005, 2011, 2017. Eso es algo que uno no debe estar midiendo demasiado a menudo porque, la sociedad toma mucho tiempo en incorporar ese conocimiento y el procesamiento de la información es complejo y tal. Hoy vamos a presentar entonces... espero que esta presentación dure un par de horas, espero hacerla en lo posible un poco más corta. Vamos a comenzar ilustrando lo que es el estudio de Putnam, que fue el que lanzó, digámoslo así, a la palestra mundial el concepto de capital social, el capital que existe en las relaciones. Después la muestra nacional, luego una aproximación rápida a lo que podría ser los resultados de capital social, básicamente la confianza interpersonal y la percepción de la corrupción, y comenzar a situar a Barranquilla en este contexto. Luego mostraremos la composición de los factores. Nosotros medimos el capital social, el espacio conceptual que tenemos, el espacio empírico que tenemos con 10 dimensiones. Ahora vamos a añadir añadimos una onceava que es la de redes, que obviamente es muy novedosa porque es novedosa en el mundo, y a través de un proceso estadístico de simplificación de datos calculamos 4 factores, aparecen 4 factores, no es que nosotros los calculemos, sino aparecen, y estos 4 factores son capital social, el tejido social, capital cívico, confíe, que es la confianza indirecta, confianza y control indirecto en la institucionalidad, y finalmente FENOVAL. FENOVAL es fe en fuentes de información no validada. Tenemos el gusto de haber descubierto ese concepto hace 20 años. Hoy en día pues todo el mundo habla de fake news y no sé qué, y efectivamente nosotros descubrimos y lo medimos y tenemos series de tiempo sobre este concepto de fe en fuentes de información no validada, comer cuento. Luego entonces vamos a mostrar el cambio de los factores a través del tiempo, la trayectoria del modelo de cuadrantes, donde combinamos lo que se llamaría la capacidad empresarial con el estado de la comunidad, y en ese sentido ilustrar el objetivo que estamos persiguiendo con todo esto, que es construir la sociedad cívica moderna. La sociedad cívica moderna fue la que encontró Putnam en el norte de Italia, una sociedad vibrante en términos de participación cívica y que probó tener efectividad en generar desarrollo económico y en generar, control institucional, efectividad institucional. Luego traeremos a cuenta el tema de la planeación participativa, que se va a volver como el núcleo del proceso de reconstrucción del capital social. Nosotros utilizamos una triada, lo llamamos una triada así porque son 3 elementos que se requieren para construir ámbitos de acumulación de capital social. Ese es nuestro objetivo central, construir ámbitos, porque hoy institucionalmente, como están estructurados, no permite que el capital social perdure. Y precisamente vamos a ver que es tremendamente la sociedad vulnerable en este sentido. Y nosotros hicimos un estudio, observamos el proceso de planeación participativa en 162 municipios de alto conflicto, y de tal pudimos, analizando los datos, sacar con claridad
que se vuelve indispensable, y esto es un parte de lo que alimenta el segundo elemento de la tríada, que es la reforma a la ley estatutaria de planeación, que está sobre el tapete y que debe darse el próximo semestre. El tercer elemento de esta tríada es simplificar los espacios de participación, un artículo, un objetivo que postulamos en la medición, en la ley estatutaria de participación. Se formuló que se debían simplificar los espacios de participación, y ese es el tercer elemento de la tríada. Finalmente, entonces, presentaremos los resultados de Barranquilla en los 4 factores y mostraremos los resultados por localidad, porque parte central del concepto de la teoría de transformación es que usted tiene que tener unos espacios intermedios entre el barrio y la ciudad para lograr crear esos ámbitos de acumulación. Y en Barranquilla tenemos la inmensa suerte, y por eso esta mañana cuando le presentábamos al gabinete del alcalde los resultados, decíamos que con la construcción de las localidades en Barranquilla, entonces es posible, digamos, y con la regulación que implica la creación de los consejos locales de planeación y el proceso que se va a dar en el primer trimestre del año 2020, donde todos los alcaldes y gobernadores tienen que hacer planeación participativa. Entonces, Barranquilla tiene muchos elementos, como lo vamos a ver, que nos permite avisorar que podría entrar en el camino de la construcción de la sociedad cívica moderna, que es lo que nos interesa. Y después elaboraremos algo sobre las conclusiones que venimos trabajando. Este es el esquema de Putnam, sociedad fuerte, caracterizada por organizaciones voluntarias seculares que tiene una continuidad histórica. Hay una continuidad de la sociedad cívica del 1900 como el de 1970, y esto produce un desarrollo económico mayor que lo que predice el desarrollo. Esto es básicamente, se hizo contrastando las regiones, el norte y el sur de Italia, y viendo por qué el norte se desarrollaba y por qué el sur no se desarrollaba, y finalmente que este compromiso cívico produce efectividad institucional, o sea, que las instituciones funcionen bien. Dentro de lo que nosotros miramos, hablamos del control social como un mecanismo que permite que esas organizaciones voluntarias afecten la estructura institucional. La muestra son más o menos 3.000 encuestas a nivel nacional y luego varias mil encuestas, o en algunos casos menos, por cada una de las ciudades importantes. Y entonces, pues digamos, eso es lo que tenemos. En el caso de Barranquilla, la muestra suma 1.000 encuestas adicionales, y entonces tenemos una muestra, como lo podemos ver, de tal manera que podemos hablar de los resultados por localidad. Esto se vuelve fundamental. Primer resultado, entonces, es, la primera aproximación es confianza interpersonal en este eje y percepción de la corrupción en este eje. Lo que nosotros encontramos es que Colombia pasó de estar aquí pues en la arista, cayó fuertemente, aumentó fuertemente la confianza interpersonal. ¿Qué tanto confía usted en los demás? Esto aumentó para el 2011, disminuyó para el 2011 y llegó al extremo de hoy en día que solamente 4 o 4,5% de la población confía en los demás. Es un grave síntoma que nos dice que lo que vamos a encontrar es bastante negativo. Si uno quiere ver dónde está Suecia,
Suecia quedaría como por ahí una media cuadra en esta dirección, porque allá básicamente lo que existe es una confianza interpersonal del 68%. 68% confía en los demás. Y la percepción de la corrupción. Barranquilla entonces arrancó en el 2097 en este punto, o sea, un nivel más alto de confianza interpersonal. Luego cayó al 2005. Ustedes sabrán interpretar esos resultados, qué estaba pasando en la ciudad en ese momento. Luego el aumento al 2011, aumenta, se pierde algo de comunidad, y del 2011 acá se mantiene más o menos el mismo nivel de confianza interpersonal con un leve aumento de comunidad. En el análisis de cuadrante entonces combinamos lo que llamamos individualismo positivo en esta dirección, medida como la capacidad empresarial, la capacidad de logro que se ha estudiado a lo largo de muchos años, y que de alguna manera está asociada con el tema del desarrollo económico fuertemente, y adicionalmente la de comunidad negativa y positiva. Con esta combinación lo que nos da es estos familistas amorales, que son un concepto inventado para describir la cultura de Sicilia. Luego está esta, que es el elemento, digamos, de la cultura premoderna, indígena, o digamos donde no ha habido un proceso de individuación importante, y luego esta, que es el surgimiento, este aumento que implica el desarrollo de esa capacidad empresarial. Muy a menudo se da en formaciones sociales con una migración importante que traen ese concepto, y luego la pasada a la asociación cívica moderna. Con datos colombianos, esta sociedad cívica moderna, donde combinamos esa capacidad empresarial y esa sociedad cívica, comunidad moderna, que es distinta de la anterior, es lo que Tonies diferenciaba entre comunidad y asociación. Entonces encontramos que efectivamente en un proceso en términos de 25 años, la riqueza en este cuadrante se duplica 255%, y que muestra claramente que con solo este elemento pues solo crece 160, la comunidad, digamos, entre comillas, primitiva, solo crece esto, y en esta pues casi no crece. Entonces lo que tenemos aquí es la comprobación empírica en Colombia de que ese tipo de elementos cumple lo que habíamos estado mirando. ¿Qué tenemos para Colombia? En Colombia lo que tenemos es un aumento de la capacidad empresarial, el logro, pero con una destrucción masiva de comunidad. Entonces, en vez de nosotros estar yendo hacia este extremo, que es el que queremos, lo que estamos haciendo es que estamos destruyendo comunidad a gran velocidad. Esto no es una sorpresa para nadie, porque paramilitares, conflicto, polarización, pues lo que muestra es que hemos estado destruyendo. Ya lo veremos en detalle. Luego, en Barranquilla es un poco más complejo. Barranquilla no tiene un aumento importante en esa capacidad de logro, y sería bueno que las universidades, ¿no?, pudieran promover más este concepto que hoy en día se llama empresarismo, o ¿cómo se llama? ¿Cómo? Emprendimiento. Porque en Barranquilla es la única ciudad de Colombia donde no ha habido un aumento en este sentido. Entonces ese es un tema, como diría uno, ¿qué pasa ahí? Y el otro tema que también es importante, bueno, que primero que tuvo que hubo una caída de comunidad muy fuertemente al 2005, igualmente al 2011, y del 2011 a hoy ha mejorado esa, se ha perdido la comunidad,
y ha dejado de caer. De tal manera que el tramo claramente indica que hemos perdido capacidad empresarial y hemos perdido comunidad. Entonces, ¿cómo volvemos a tomar esta ruta? Y a ver en qué medida esta investigación sirve. Aquí están básicamente los factores que habíamos mencionado y las dimensiones. Estas dimensiones vienen conformadas por unas variables y estas por unos ítems, de tal manera que cuando uno quiere averiguar qué pasó con esto, se regresa por acá y después se regresa por acá y después se regresa por acá hasta mirar con gran precisión qué fue lo que pasó. Obviamente esto es un ejercicio que la primera vez es un poco confuso. Espero que logremos darle unos 3 ciclos a la explicación. Primero cuando esta explicación, luego cuando miremos los resultados nacionales y luego cuando miremos los resultados a nivel de Barranquilla, y esperamos que al final pues ustedes por lo menos adquieran el lenguaje y puedan coger esta presentación que va a quedar en manos de ustedes para poder entender y estudiar mejor. Esto es un tema que hay que estudiar, hay que aprender, es un lenguaje y esperamos aquí que por lo menos este ciclo introductorio quede claro que vamos a hacer. Entonces tenemos capital social traído por solidaridad y mutualidad y relaciones horizontales, positivamente, participación cívica y articulación vertical. Articulación vertical es confianza y pertenencia a organizaciones verticales y solidaridad vertical, que esas organizaciones ayudan. O sea, hay una discusión muy amplia sobre si esas generaban o no capital social. Es un tema clásico con respecto a la literatura de Mancur Olson, pero que nos interesa porque afecta el capital cívico, pero también aumenta Fenoval. En cambio, participación cívica disminuye Fenoval. Fenoval lo disminuye la participación política y la participación cívica. Entonces, este comer cuento se hace encontrando precisamente ámbitos de validación de información que nos permitan, comprobar colectivamente si la información que se está recibiendo está generando. Luego tenemos CONFIE, lo institucional, que está control social, control de la sociedad sobre el Estado, confianza institucional, participación política con 2 ramas, que son la democracia participativa y la representativa, medios y finalmente con FENOVAL, fe en fuentes de información no validada, donde lo que parece bueno resulta que no es tan bueno y lo que parece malo resulta que es bueno porque permite que la gente haya tenido un proceso de sinceramiento. Entonces, aquí hay unos resultados. Ese republicanismo cívico es la concepción del ciudadano responsable de lo público, que era lo opuesto al clientelismo, y lo que nos dio en la medición es que eso era un mito que se daban los ciudadanos para no participar en lo público, sino quedarse en la casa viendo televisión o tuiteando, afirmando toda clase de cosas, y que lo que hacía era simplemente que tuvieran que utilizar más los medios como instrumento de validación, porque hay una relación negativa con capital social. Capital social. Bueno, no voy a entrar en lo de las redes ya, porque eso es complejo. Ahora, de esto, una primera resultado importante es que las redes desplazaron a los medios. Ya medios no entra como una explicación de nada de estos. Cuando usted introduce redes, medios deja de tener importancia, deja de tener impacto en los factores. Entonces ese ya es en sí mismo un digamos, es un resultado bueno como investigación, pero malo para la sociedad. El proceso de transformación es un proceso que habíamos detectado y formulado desde el 2000, y básicamente lo que tenemos es que primero tenía que haber un sinceramiento, que la ciudadanía sepa
en qué mundo vive, que es un mundo clientelista, que es un mundo particularista, lo reconozca, y que no tiene educación política y que los medios no le informan en profundidad. Lo vamos a mirar en detalle. Luego, la creación de los ámbitos intermedios, porque si es muy pequeño el ámbito, lo que hace es encerrar, y si es muy grande, lo que hace es que usted no se halla dentro de ese ámbito. Entonces, la idea de las localidades es importante por eso. Generar procesos participativos locales que van desde la planeación participativa al presupuesto participativo, que son el momento de convergencia de la sociedad civil que se reúne para decidir sobre un tema fundamental, que es en qué se van a invertir los recursos de la planeación participativa local. En Bogotá eso es más o menos 10% de los ingresos corrientes. Eso es más o menos 1 billón de pesos que la ciudadanía decide. Pero lo importante es que esto se enfrenta a la ciudadanía a un ejercicio de suma cero, de recursos limitados, donde tiene que priorizar y donde tiene que asumir cómo resolver los dilemas del desarrollo, si tiene que hacer una escuela, o si quiere hacer un hospital, o que si quiere hacer una carretera, o crear una sinfónica, ¿no? Porque los recursos son limitados y hay que escoger. Y eso genera la racionalidad, que es muy importante. Luego, movilizar la sociedad civil, que la sociedad civil sea abundante, que sea conformada por miembros activos en las organizaciones voluntarias, y además que se encuentre esa sociedad civil con una oferta parsimoniosa, sencilla, clara, de acceder a ella, que le permita a la sociedad civil, no lo que sucede hoy en día, que es parte de la triada, que hay tal cantidad de espacios de participación que la ciudadanía simple y llanamente se confunde, no sabe a qué va, se va a perder el tiempo y entonces deja de ir. Entonces, ese tema es muy importante. Y finalmente, el tema de aumentar eslabonamiento legislativo y accountability. Eslabonamiento legislativo, cuando uno dice le pregunta a la gente desde la JAL hasta el Senado, pasando por todas las demás, el Consejo, la Asamblea, se le pregunta a la persona, ¿usted votó? Y después, ¿se acuerda por quién votó? Y después, ¿sabe si salió elegido? Y después, ¿cuál de ellos es el más cercano y lo representa mejor? Eso es eslabonamiento legislativo. Entonces, y accountability es el tema de que el elegido tiene que rendirle cuentas a sus electores, que obviamente en el sistema electoral nuestro no existe. Entonces, por ahí el tema de la reforma electoral, la introducción del sistema mixto, que introduce un 50% por lista cerrada y un 50% por distritos uninominales. Ya más adelante vamos a ver qué es un distrito uninominal. Cada partido inscribe un candidato para un territorio relativamente pequeño, de 250.000 habitantes, para poner un número. Y el que saque la mayoría representa la totalidad de los habitantes de ese territorio. Entonces, por lo menos usted va a saber a quién llamar a cuentas, el elegido sabrá a quién rendirle cuentas, y además con los procesos participativos sabrá qué es lo que quiere la ciudadanía para trabajar por eso. Entonces, pero eso tiene que estar combinado con el elemento de proporcionalidad para que no pase lo que sucede en Estados Unidos e Inglaterra, que termina como el voto de los segundos y terceros se pierde, ganador se lleva todo. Entonces termina esto volviéndose un sistema bipartidista, que no es lo que queremos para Colombia. Entonces, esta es la teoría de intervención. De alguna manera la vamos a estar recorriendo a lo largo de toda esta discusión. Y al final trataremos de concluir sobre cómo está en Barranquilla. Luego tenemos los factores, resultados de los factores. La caída más grande fue en Confíe,
que es lo institucional. Y fue tan grande que simplemente esto no se ve. Entonces, cuando corregimos eso, lo que vemos es que efectivamente el capital social aumentó hasta el 2005 y luego cayó y cayó y cayó y se precipitó a la situación actual, que es el nivel más bajo de capital social que tenemos. Capital cívico comenzó a caer desde el 98 en los dos gobiernos que le siguieron, cayó dramáticamente, se perdió de una manera casi menos de la mitad de la capital cívico, y ahora se aminoró la caída y Fenoval subió al 2005, pero ahora cayó de una manera dramática y tal vez es el mejor resultado que tenemos de esta medición, y es que ya los colombianos no comen cuento. La pregunta que queda es, si no comen cuento, ¿qué comen? Y esa es una pregunta seria, no es simple y llanamente un juego de palabras. ¿Qué es lo que más produjo esa caída de capital social? Fue la caída de solidaridad y mutualidad, y básicamente el aumento del oportunismo y de la atomización. Atomización lo que refleja es que la sociedad cada vez está más en individuos sueltos de la sociedad. Sueltos de la sociedad. Y la respuesta a eso es que como están sueltos de la sociedad, responden con oportunismo. Y lo vamos a ver en detalle. Entonces, la atomización, el elemento más fuerte es la subida del eslabonamiento cero. Este es un tema grave, porque lo que indica es que los colombianos no saben ni de la Cámara, ni a la JAL, no tienen la menor idea por quién votaron. Y esto no es un problema individual, de que la gente es como torpe y como que no se da cuenta, sino el sistema electoral. Si usted va a votar, no sabe por quién está votando. Pues vota uno por un número y ya después de que usted ha votado, la relación para que salga por quién salió finalmente es muy indirecta, y entonces simplemente el efecto que ha tenido la ley del 2003, la ley electoral del 2003 ahí teniendo su efecto, y hoy en día lo que tenemos es que 88% de la población no sabe, tiene eslabonamiento cero. O sea, todo el sistema representativo solo toca a un 12% de la población. Ese es un problema. Y el otro elemento que vemos aquí es que la otra variable que sube, perdón. Y fíjese la distancia entre haber votado y saber por quién votaba. Esto no es un problema cognitivo, no es un problema como les acabo de mencionar, es simplemente que no es posible. Entonces la gente vota y la lista cerrada que están pregonando para acabar con el voto preferente, pues va a ser la cosa peor, porque ni siquiera usted va a votar es por una celdita de un color. Y de ahí para adelante no va a tener la menor idea de quién lo representa. Va a ser imposible saber quién lo representa. Y la respuesta a esto es la subida del oportunismo, que básicamente es, en los problemas colectivos uno mejor busca una palanca para resolver los problemas colectivos, y la otra es, en lugar de uno preocuparse porque las reglas se apliquen a todos por igual, uno mejor se preocupa por ver cómo se sale con la suya. Es decir, como yo estoy atomizado, yo respondo es con que a mí ese sistema no me toca, entonces yo voy a ver cómo me encuentro la salida para sacar mis problemas, resolver el mío y no preocuparme porque las reglas, porque simple y llanamente no me toca. Esto es un problema grave de una sociedad. Esto es lo que llaman una sociedad anómica. Desde Durkheim el concepto de anomia, y es básicamente que usted como ciudadano no tiene nada que ver con el sistema. Y lo genera la atomización y genera el oportunismo. Este es un tema también para observar en el caso de Barranquilla.
Entonces la triada son la reforma política, la ley orgánica de planeación y simplificar que está en la ley pero no se ha hecho. La reforma electoral entonces son los distritos uninominales para restaurar la relación principal-agente. Ese concepto de principal, los electores y agente, su representante, pues en Colombia no existe, el concepto no existe. De que los representantes, porque es un sistema clientelista y lo único que representan los representantes son su propia clientela, en el mejor de los casos, porque si lo que hacen es comprar el voto o robarse los recursos con la corrupción, que vemos que estaba bastante alta, pues entonces simplemente no hay principal agente. El tema de los ámbitos de acumulación de capital social, de generar confianza y racionalidad, extender el mixto para consejos y asambleas en territorios de más de 1 millón de habitantes. El mixto, como les decía, son 50% lista cerrada, 50% distritos uninominales, pero eso se aplicaría para Cámara y para asambleas y consejos de territorios de más de 1 millón de habitantes. Porque hay un tema del tamaño de la unidad para permitir que haya eslabonamiento. Y una cosa que tenemos claro es que el voto, la lista cerrada ni el voto preferente resuelven ese problema. El tema de la representación. El tema de la representación en América Latina, la tradición hispano-católica, es cuando, por ejemplo, hace una semana estaban discutiendo el tema de la representación. Hay una concepción microcósmica de la representación y es que una asamblea tiene que tener pedacitos del resto de la sociedad. Entonces unos negros, unos mujeres, entonces es ese elemento de representación, pero el concepto de representación, de que haya un señor que me representa, no está en la cultura. No existe la palabra para accountability. Entonces, digamos, es fundamental este tema. Participación cívica cayó fuertemente de acá a acá. Si uno mira, se redujo a la mitad y hubo un repunte acá. Y el principal factor fue el aumento en la pertenencia a organizaciones voluntarias en el último tramo. Y aquí están cada una de ellas ordenadas en la lista de los que más han caído. Por ejemplo, Acción Comunal ha caído un 75%. Y así sucesivamente. No vamos a entrar en ese detalle, ese es un detalle que ustedes tendrán que estudiar si esta charla los motiva para identificar cada una de ellas, pero la caída ha sido fenomenal y lo más grave es que esa recuperación que veíamos es con miembros no activos de las organizaciones voluntarias. Entonces, ahí tenemos un problema muy complicado porque usted logró apagar la sociedad civil en todo este tramo por la caída que vimos y ahora recuperarla y volverla activa es muy difícil. Aquí tenemos 3.600.000 habitantes, son la totalidad de los miembros que participan activamente en alguna organización voluntaria. Aquí llegamos a 1.200.000 porque el censo nos dijo que la población era menor, entonces son 1.200.000. Entonces, en un periodo de 20 años, la sociedad civil ha perdido, ha reducido a la tercera parte los activistas. Bien. Aquí está y aquí está Barranquilla. Entonces, Barranquilla está relativamente bien comparativamente. Ya lo veremos en los resultados. Lo otro que es muy grave, ya pasando a Confíe, es que Confianza Institucional se despeñó. Esto es dramático, la caída, y casi todas cayeron. La confianza en diferentes instituciones, de nuevo, aquí la que más ha caído el Congreso y estando ya muy bajita.
por razones que todos sienten y experimentan y les genera o no confianza. Y en el proceso ahora de reforma al sistema electoral, pues uno parece que no se dieran por enterados. No logran crear un consenso, no logran crear una visión de lo que es lo que quieren resolver, y entonces es muy posible que esa reforma electoral por enésima vez no logre reformarse a sí misma. Lo único que sube aquí es la percepción de la corrupción, que también está incluida. Luego vemos la dimensión de participación política. Lo que más hace caer la participación política, que cayó efectivamente drásticamente, es la caída en eslabonamiento legislativo, que es lo que hemos venido insistiendo. Hay unos temas de habilidades políticas de cambio. En las habilidades políticas identificamos todo el ciclo de hacer político, y desde el punto de vista de la comunidad, y lo que más ha caído ha sido la capacidad de llegar a acuerdos. Entonces es un problema, y puede ser porque no hay un espacio. En términos de los mecanismos de participación, lo anterior era esta vez digamos la democracia participativa ha caído, y hoy en día esa democracia está más baja que en el año 98, 97. O sea, en el año 97 estábamos estrenando los mecanismos de participación. Eran las primeras veces en que se comenzaron a utilizar. Hoy estamos más abajo. O sea, lo único que hemos hecho, y en buena medida ha sido esto impulsado por que los mecanismos de participación estatales, en este caso los consejos ciudadanos, lo que hacen es saltarse la necesidad de pertenecer a organizaciones, porque usted se va directamente. Entonces usted como ciudadano va allá y el presidente le dice al ministro que construye un aeropuerto en Manizales, y entonces ¿para qué participa usted de alguna organización voluntaria? Esto hay que estudiarlo más en detalle. Cuando le quita a uno tutela y derecho de petición, 43% de los colombianos no conocen ninguno. Entonces ahí hay un problema por desarrollar. Aquí está Barranquilla en un punto intermedio. El tema de la planeación participativa, nosotros hicimos esa investigación, 162 municipios de alto conflicto, miramos a Bogotá también, la planeación local, no la distrital, y encontramos estos temas que son fundamentales, las pasos, y esto es muy importante que lo tengan ustedes muy en mente para lo que viene, porque el primer trimestre del año 2020 se van a realizar por primera vez los procesos de planeación participativa local. Se va a estrenar. Los consejos territoriales de planeación están regulados de cómo se van a nombrar, pero no han sido nombrados. Y de nuevo, hablando de ese ámbito intermedio, se vuelve muy fundamental entender cómo se debe hacer este proceso de planeación participativa. Y entonces está la conformación de los consejos territoriales de planeación que integren las organizaciones voluntarias y cubran la mayor cantidad de población, no individuos, sino organizaciones. Con ese Consejo Territorial de Planeación, hacer una discusión del plan de desarrollo y crear subcomisiones para priorizar programas o proyectos. La incorporación de los planteamientos del Consejo Territorial de Planeación a través después de este debate amplio que presenten esas recomendaciones en un planteamiento. El tema es que el alcalde local, en este caso, presenta un proyecto de presupuesto, de plan de desarrollo. El Consejo Territorial le presenta una propuesta, lo critica, dice que le parece, que no le parece. Entonces es importante que esa propuesta incorpore los resultados de ese debate. Pero sobre todo que respete las limitaciones de recursos.
es muy importante que la información fiscal de uno de estos territorios sea público, porque ¿qué va a priorizar usted si no sabe cuáles son los recursos? Entonces, y además el recurso limitado, como dijimos antes, forza a tener que escoger y ser muy consciente de las limitaciones, qué se puede hacer y qué no se puede hacer y dónde se tiene que trazar la línea. De aquí para abajo no se pudo, pero lo que sale es la voluntad colectiva y entonces si el alcalde le parece o no le parece, tiene que explicar por qué sí o qué no. El alcalde tiene otros imperativos como son su mandato programático. A mí me eligieron porque mi programa decía que iba a hacer esto y eso tiene que compaginarse con esto, pero el alcalde tiene que explicar. Y luego ese nuevo plan de desarrollo se le presenta a la ciudadanía, se le presenta al consejo y en el caso locales a las jales, a los ediles y digámoslo así, eso que tenga los elementos de gobernabilidad, o sea que el ciudadano, que el alcalde tenga los elementos para implementar lo que está prometiendo que va a hacer. Entonces, ese primer trimestre ya hay un elemento adicional y es que no hay registro. Si usted va a buscar quiénes son los miembros de los consejos territoriales de planeación, no hay un registro. Entonces hay que registrarlo, hacer públicos los recursos y, en fin, incorporar todos los elementos de esta propuesta a la ley estatutaria de planeación. Bien. Ahora, aquí es muy importante porque lo fundamental, como dirían Tanas Mockus, de este proceso es el saldo pedagógico para la ciudadanía. Porque la ciudadanía va a saber, cómo opera el sistema público, la administración pública. Va a saber de dónde sale la plata, fuentes, usos, limitaciones, qué tanto hay que tener recursos propios, qué tanto hay que generarlos, y no simplemente que les llegue del cielo, y que obviamente lo que uno le llega del cielo, pues es muy fácil pedir cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, y la gente que participa de esto podrá luego hacer veeduría ciudadana, porque pues que sabe sobre qué hacer veeduría. Muy bien. Este es el tema del tamaño de los distritos. Entonces tenemos un capital social. Esto es el mismo, fíjense lo interesante, la tendencia es la misma, aún con niveles muy diferentes de eslabonamiento. Este es el tamaño de los municipios. Y entonces lo que encontramos nosotros es que hasta aquí se produce un capital social que cementa, que cierra. Y aquí en adelante uno que puentea. Entonces nuestros distritos electorales deben estar más o menos entre 75.000 y menos de 500.000, porque si no después se pierde la posibilidad de eslabonar. Entonces ese es un tema fundamental. Fenoval, entonces, lo que encontramos es que lo que más cayó a nivel nacional fue la educación política. Los colombianos reconocieron que no tenían cómo educarse políticamente. Obviamente los medios explican a los problemas, estos son la cantidad y entonces ese es el elemento. Sigamos. Y este es el resultado de la educación política. Los colombianos no tienen quien les explique los asuntos públicos, no se informa para poder participar, el Estado no informa y los partidos tampoco, y los medios no explican en profundidad, de tal manera que no se conoce la situación real del país. Los colombianos no sabemos para dónde ir porque nadie nos informa. Barranquilla. Ahora, entonces, ¿qué pasó en Barranquilla? Confianza institucional cayó menos que a nivel nacional, quedó a un nivel más alto. Segundo, capital social subió hasta el 2005 y sería bueno ustedes que se preguntaran qué pasaba en el 2005 para que hubiera tan alto capital social. Y luego cayó,
pero a un nivel mucho más alto que el promedio nacional. Capital cívico, mientras en general cayó fuertemente, en Barranquilla subió, bajó y volvió a subir a un punto relativamente bueno. Entonces vamos a comparar. Y finalmente Fenoval sí, subió, bajó, continuó bajando, pero su nivel, y este es uno de los resultados que más llama la atención sobre Barranquilla, y es que Fenoval permanece alto. Muy bien. Aquí están los factores. Barranquilla. Entonces Barranquilla está comparativamente alto en capital social, relativamente en un punto intermedio en capital cívico, en un punto alto en Confíe, pero muy alto en Fenoval. Aquí ahí vemos ciudades como Medellín que sube su Fenoval fuertemente, tiene un Fenoval alto, en fin. Y ya mirando ya en cada uno de los factores, uno de los elementos es que hay algo de Barranquilla sobre que tenga un buen capital social, pero hay algo de Barranquilla que tenga alto Fenoval, que son específicos y no dependen de otras, que mayor educación, que mayor edad, que lo que sea. Entonces, capital social, esta es la tendencia de Barranquilla. Asciende al 2005, el 2005 es la primera vez que medimos con una muestra suficientemente importante, luego cae y luego vuelve y cae, pero su nivel es bastante alto. Entonces lo que tenemos nosotros es que ahora ha caído, Cartagena ha subido, y aquí también está Cali, que también ha subido, pero Barranquilla, de todos modos, en términos de capital social, está alto. Veamos entonces por qué. Entonces, lo primero es la solidaridad y la mutualidad es más alta en Barranquilla. Cayó, pero está en un punto más alto y ha estado todo el tiempo más alta, digamos, a partir de esta medición. O sea, hay un activo importante que es permanente, que está cayendo y tiene mucho que ver con el tema de atomización, que en el caso de Barranquilla está fuertemente aumentando. El caso del oportunismo, que también está subiendo, de tal manera que esos son elementos que hay que, digamos, identificar. Y este verde, que es solidaridad general, que tuvo un repunte. O sea, aquí vamos a encontrar que Barranquilla tuvo una serie de resultados muy positivos, otros muy negativos, otros negativos, pero hubo elementos importantes, y uno es que efectivamente cayó, pero cayó menos que el nacional, y que en muchas variables de estas hubo un repunte. Atomización, entonces atomización sí se disparó, estando muy parecida, está en un punto más alto, y básicamente la diferenciación de eslabonamiento cero, lo que hay es ayuda de nadie. O sea que cuando una persona tiene un problema, nadie lo ayuda. Gente que está sola, que nadie lo ayuda, que no tiene ninguna fuente de solidaridad, y nunca se reúne con la gente del trabajo. Ese es un tema importante, porque puede ser por aumento de informalidad, pero también porque en su lugar de trabajo no hay una actividad que le permita reunirse con la gente del trabajo, que sería una fuente de disminuir la atomización. Oportunismo en Barranquilla, esa tendencia que vimos a nivel nacional de aumentar la atomización y aumentar el oportunismo es mucho menos marcada. Entonces, no se está generando, y en general el oportunismo permanece bastante estable en Barranquilla. Vamos a continuar para poder tener tiempo de debate, porque si no... Luego está solidaridad general, aumentó en Barranquilla por encima,
¿no? Aumentó por encima y básicamente por ayuda del Estado, ayuda de la sociedad, encontrar hay cosas generalizadas. Es decir, por ejemplo, en Medellín, que tiene un buen capital social, encontramos que no hay ninguna fuente de ayuda, ni siquiera en la familia. La sociedad se va destruyendo y no hay nada que se haga para impedir que la gente no quede totalmente sola. Entonces, ayuda de Estado, hay ese tipo de elementos. Luego está relaciones horizontales, que como decíamos, a nivel nacional permaneció estable, sigue cayendo y básicamente es una caída de solidaridad horizontal y el aumento de que los problemas colectivos no se pueden resolver si no interviene alguien externo. O sea, la capacidad de la misma colectividad de resolver sus problemas se disminuye porque necesita un agente externo. Solidaridad en las relaciones horizontales, la que cae muy fuertemente, ayuda con padres, ayuda a vecinos. Continuemos. Agente externo se dispara. Esta es una, digamos, fijémonos que aquí cayó y digamos, Barranquilla está relativamente mejor porque menos tiene que recurrir al agente externo. Y aquí vemos las diferentes maneras de resolver los problemas comunitarios. Y entonces un problema que se aparece es que que se dispara tan fuertemente, que dice, que significa, perdón, si alguien de mayor posición no interviene, el famoso intervenir un agente externo. Obviamente esto es una implica algo. El otro elemento que aumenta muy fuertemente es ¿cómo es? ¿Qué dice? Es indispensable que intervenga una tercera persona, sí. Okay. Esto es cómo se resuelven los problemas colectivos. Entonces uno puede resolver los problemas entre todos, nombrando un representante, consiguiéndose una palanca y tal. Y entonces aquí está la composición, pero no voy a entrar en los detalles con esto, para la persona que esté interesada lo mira después, pero lo que surge aquí como problemático es, se busca una palanca para que lo resuelva. Es el tema básicamente del clientelismo. Pero lo que vamos a encontrar es que antes el clientelismo a nivel de la sociedad cumplía una función, que era integrar verticalmente, así fuera privada y vertical, y que tenía una función como de mantener un sistema integrado, así fuera con la corrupción del clientelismo. Hoy en día ya no. Búsqueda de palanca y ayuda a palanca no generan ni capital social ni capital cívico. Es decir, ya no están cumpliendo la función que históricamente los sociólogos se veía como algo que integraba a la sociedad, así fuera imperfectamente. Luego entonces, capital cívico. Lo importante aquí es que hay una importante recuperación, acordémonos lo que encontrábamos antes, hay una muy importante recuperación, y aquí lo tenemos con Barranquilla. Aumenta considerablemente, cae y luego se recupera. Y se recupera a un punto bastante alto, de tal manera que este elemento es muy importante. Pero veamos entonces qué significa. Lo que aumenta son la pertenencia a organizaciones voluntarias seculares, ¿no? Ese es el tema fundamental, como hemos visto, una recuperación mucho más notoria que a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional estábamos aquí y ahora la tendencia se cambió. Barranquilla está por encima.
Y aquí están cada una de las organizaciones, algunas tuvieron una recuperación muy, muy importante, ustedes pueden estudiar acá, ¿no? Esas son las deportivas que aumentaron, no, bueno, que esas no son las deportivas, ¿cuáles son? Las de género, las agrícolas, ¿cuál otra roja hay? Y educación. ¿Esta cuál será? No la veo bien. Bueno, ustedes la verán ya mejor, porque es que yo de tan cerca no estoy logrando ver algo de esto, pero hubo una recuperación. El problema fue que, como vemos aquí, fue sobre todo una activación de las organizaciones, pero en términos de miembros no activos. Entonces el tema de la activación de las organizaciones, y por eso la idea del Consejo Territorial de Planeación que represente y vincule y movilice las organizaciones, cuando las organizaciones se vuelven el instrumento para acceder al Consejo Territorial de Planeación y a los encuentros, entonces la gente va a aumentar su participación en ellas. Entonces, digamos, esto que estamos haciendo con los consejos territoriales de planeación puede ser la bala de plata de reactivar todos estos elementos en la sociedad. Actividades locales, y cívicas, en fin. Luego tenemos articulación vertical. Lo que encontramos es que, de nuevo, en el caso de Barranquilla, que había caído a un nivel semejante al nacional, se separa porque a nivel nacional cae y en Barranquilla se tiene. Entonces, eso son la solidaridad, ayuda de organizaciones verticales, son básicamente las iglesias, el partido, los gremios, los sindicatos, ¿no? Esa parte de la organización que trata de integrar la sociedad. Y lo que nosotros vemos es que lo que más ha caído aquí es la confianza en esas instituciones. Entonces, y el tema de solución vertical a los problemas colectivos, que alguien de esas entidades ayuda a resolver los problemas. Solidaridad vertical es mucho más alta y es básicamente más alta por la ayuda de iglesia. Nosotros no analizamos muy en detalle las iglesias que hay porque hoy en día son iglesias. Por primera vez en 500 años, menos del 50% de la población pertenece a la Iglesia Católica. 25% son evangélicos y 25% son agnósticos. Bien, entonces aquí lo que vemos nosotros es que aquí efectivamente es mejor pero ayuda palanca está acá. Pero como decíamos antes, se ha aumentado la demanda de que una palanca le ayude, pero la efectividad de esa ayuda la tenemos muy seriamente en duda. Y aquí está Barranquilla, que tiene la ventaja de que con estos dos elementos de participación cívica y articulación vertical está en un punto bastante alto, ¿no? Comparado, la otra que es muy buena es Cartagena, Medellín, Cali, y los problemas, por ejemplo, Bogotá es ninguna, etcétera, etcétera. Confíe. Pues confíe es la caída, pero es mucho menor. Entonces la confianza institucional, si bien partía a un nivel alto, también cae, pero no cae, digamos, al nivel nacional ni todo lo demás. Confianza institucional, como vemos, es la que se despeña, pero curiosamente en Barranquilla la caída es menor y queda a un nivel mayor. Entonces aquí podríamos estudiar luego con un cuadro adecuado cuáles son, cuáles no son, en fin, porque ahí no cayó tan gravemente. Eso es positivo. Control social,
la caída es menor y entonces queda muy alto. Eso es control de la sociedad, confianza en las instituciones que controlan el Estado, accountability, que vamos a mirarla, y finalmente mecanismos de control de la sociedad y el Estado. Entonces, mecanismos de participación como una veeduría o como, digamos, un mecanismo que sea específico sobre ese tema. Y aquí lo que vemos nosotros es que accountability aumentó. ¿Qué es accountability? Entonces, todo el ciclo de programa, voto por el programa, me rinden cuentas, cada uno de los elementos que está mirado aquí. Pero hay un problema que una de las que más aumenta es, sabe en qué se va a invertir los problemas de la localidad. Porque en Barranquilla no hay manera de saber eso. Por eso aparece esta muy fuertemente en Fenoval. Entonces, ese es un tema, pero sí encontramos elementos a lo largo de varios elementos que están acá, que pueden ustedes estudiar luego, que ha habido un aumento sistemático, por lo cual el tema ese de rendición de cuentas es mucho más alto en Barranquilla. Participación política, de nuevo, mucho más alta en Barranquilla y es un fenómeno reciente. Y básicamente porque el eslabonamiento legislativo ha caído, pero no ha caído tan fuertemente, ha aumentado en la votación y las habilidades políticas se han transformado positivamente, han mejorado las habilidades políticas. Esto es muy fundamental. En Cartagena encontramos algo parecido. Todo el mundo dice, qué desastre Cartagena, no sé qué, y resulta que la ciudadanía está adquiriendo una serie de habilidades para poder mejor ejercer su ciudadanía. Entonces, digamos, lo mismo sucede en Barranquilla, donde vemos claramente que las habilidades políticas tuvieron surgimiento. ¿Cuáles son esas habilidades políticas? La capacidad de premiar el liderazgo positivo, la capacidad de hacer explícitos los problemas. Entonces, el proceso es básicamente, ese es el proceso político, ¿no? Capacidad de hacer problemas, organizarse y ejercer presión, llegar a acuerdos, supervisar los acuerdos, hacerlos cumplir y premiar el liderazgo positivo. Hay, como pueden ver ustedes, un cambio muy interesante en muchos de esos factores y el más grave a nivel nacional es la carencia de la habilidad de llegar a acuerdos. Entonces, el problema es dónde, en qué sitio llegan unos acuerdos y por eso entonces, de nuevo, cuando usted hace la planeación participativa, finalmente llega a un acuerdo que es, esto es lo que queremos. Entonces hay un acuerdo y son acuerdos que como se hacen con recursos limitados, entonces comprometen, digamos, mismos el tema de la ¿cómo se llama? La minga, que el problema del gobierno era tener que cumplir unos proyectos que les prometieron algo que no se podía cumplir. Entonces, eso sería la posibilidad de crear acuerdos y hacerlos cumplir. Mecanismos de participación, entonces hubo un repunte y hoy en día está mejor que el nacional y aquí están cada uno de ellos, ¿no? Se vuelve muy importante este tema de consejos territoriales de planeación porque, de nuevo, pues hoy en día solo tenemos el nacional, el distrital, y eso mucha gente ni siquiera sabe que existe. Pero cuando usted tenga uno a nivel de su localidad, esto va a crear algo muy diferente. Votación aumentó, mire la brecha tan grande, y lo que aumentó más importante es la JAL. La JAL hoy en día es casi la más alta de las legislativas. Entonces, de nuevo, la localidad, las JALes que se van a hacer por localidad acercan fuertemente a la ciudadanía a sus representantes.
finalmente, eslabonamientos legislativos cae mucho menos en Barranquilla y queda, como habíamos visto o vamos a ver ahorita, digamos que a un nivel mucho más alto. Y lo más, de nuevo, importante es el resurgimiento de la JAL, que como los demás cayeron, entra a ser prácticamente donde hay más eslabonamiento, donde la gente sabe por quién votó. El problema de la JAL es que vaya a ser un territorio muy pequeño, pero como están diseñadas no lo son. Aquí está Barranquilla en términos de eslabonamiento en el 2011, y como cayó tan dramáticamente, hubo zonas donde el eslabonamiento es cero. Ni un solo ciudadano de los que entrevistamos sabía por quién había votado. Y Barranquilla queda en una mejor posición. Caída de medios, como decíamos, medios dejó de tener impacto en los factores, pero en el caso de Barranquilla están más altos. En fin, no vamos a pararnos ahí, tampoco nos vamos a parar aquí. Fenoval. Fenoval, acordémonos, es nuestro problema, porque parece ser que en Barranquilla no se ha producido un proceso de sinceramiento. De decir, estamos metidos en lo que estamos metidos, un sistema clientelista, un sistema particular, que no son elementos de actitud o de opinión. El sistema electoral es un sistema clientelista precisamente porque no permite identificar quién es el representante colectivo. Entonces, inevitablemente son unos representantes que hacen favores, y eso es lo que le da la naturaleza clientelista estructural, no simplemente de opinión. Por eso es que clientelismo baja Fenoval. Entonces, Fenoval, entonces tenemos Barranquilla, aumentó al 2005, esta mañana comentábamos por qué capital social tan alto en el 2005 en Barranquilla, y aquí tenemos la explicación, en buena medida porque era Fenoval. A un alcalde le queda muy fácil engatusar a la ciudadanía, o a un presidente engatusar todo el país. Y entonces sube la participación, pero sube también el Fenoval. Entonces es muy importante entender esa posible situación. Y lo de Barranquilla es que ha venido cayendo sistemáticamente el Fenoval, pero aún está a un nivel alto. No está al nivel alto de Medellín, que se disparó en la última alcaldía, no está, pero Cartagena, que ha sido sistemática en eso, pero todavía está a un nivel relativamente alto. Entonces, un elemento que ayuda a la caída de Fenoval es la participación cívica, que aumentó, pues, disminuye el Fenoval. Y lo otro, lo que sí aumenta es el republicanismo cívico, y dentro de esto la idea de que uno es responsable del éxito de lo público, que es, como decíamos en Fenoval, un cuento que se echa uno para quedarse en la casa viendo televisión y no involucrarse con lo público. ¿Qué es involucrarse con lo público? Participación política, participación cívica. La información y transparencia, todavía aquí en Medellín, en Barranquilla, creen mucho, pero ha habido caídas muy graves en, por ejemplo, esta que es, no alcanzo a leer, perdón. ¿Saben que se va a invertir los recursos? Exacto, es decir, ahí hay un problema de que la gente dice que sí tiene, pero no hay un mecanismo, y precisamente para eso sería muy importante el tema de la planeación participativa, porque la gente tendría cómo exterarse, cómo son los... Por eso es que aquí es Fenoval. Es Fenoval. Saber en qué... Sí, yo sé, no sé qué, pero en realidad no tienen la menor idea. Porque, ¿por qué van a saber? Si es una información que ni siquiera existe. Muy bien. Y así sucesivamente... y hay una que es muy importante,
Bueno, los ciudadanos no sabemos, no se informan para participar. Ya, bueno, en fin, digamos. Y aquí está el republicanismo cívico. Lo que encontramos aquí es que el principal problema que hace que sea, mire la diferencia, es decir, aquí la gente ya se sinceró, dice yo no tengo la menor idea, nadie me informa, los ciudadanos no sabemos, los partidos no informan, y aquí más o menos hay la ilusión de que sí. Y entonces está el tema de la educación política y el clientelismo aumenta, o sea, la gente se da más cuenta que está dentro del clientelismo, pero el particularismo, que es un elemento semejante, permanece relativamente igual. Muy bien. Educación política, entonces rápidamente, es distinto la situación de Barranquilla, ¿no? Afirma que los ciudadanos sí se informan para participar, pero dicen que no tienen la capacidad de participar. O sea, fundamentalmente el tema de cómo bajar Fenoval en Barranquilla es un reto importante. Y eso se hace con los ámbitos intermedios, con toda la teoría que hemos estado mencionando, porque la gente va a tener las razones reales, los recursos, qué es lo que queremos y no simplemente continuar comiendo cuentos, porque además tenemos un problema en Barranquilla. Bueno, no voy a cubrir este tema porque el clientelismo ha aumentado, pero ya mencionamos el tema. Esto es Fenoval y Barranquilla es una de las ciudades de Colombia que más utiliza redes. La más alta es Cartagena, ¿no? Entonces, y sabemos que redes está relacionada con Fenoval. Muy bien. Y aquí está esto, no voy a hablar sobre eso, sino que ustedes van a reflexionar sobre eso. Están ordenadas por capital social. ¿Por qué es fundamental tener el resultado por localidad? Porque es la unidad de intervención. A nivel general se pueden hacer unas cosas, sobre todo en una ciudad de un tamaño razonable como es Barranquilla, pero la intervención específica debe ser por localidad. Por ejemplo, para la planeación participativa este debe ser un elemento. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay que priorizar? Entonces el tema, esto todo se enmarca en las conclusiones de la tercera ola de la democracia. La tercera ola de la democracia es aquella donde la movilización de la ciudadanía encuentra una arquitectura de participación donde le es posible expresarse y no arrasa con el Estado. Entonces la primera ola termina en la destrucción de la República de Weimar, entre espartaquistas de izquierda y nazistas de derecha, acabaron con la República de Weimar. Y entonces, de ahí en adelante, los gobiernos dijeron, no más, usted vota y adiós. Segunda ola, y la tercera ola comienza con la idea del presupuesto participativo de Puerto Alegre, que ya tiene cerca de 45 años. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que la movilización que se hizo, que organizó Macron sobre el tema de los chalecos amarillos, es una instancia de democracia participativa, de encontrar una manera de poder canalizar participativamente la expresión de la sociedad. Y en muchos, aunque nosotros tenemos... Entiendo el dato, Adolfo. Entonces, ahí, entonces están los tres elementos, pero Barranquilla por eso está en un punto de inflexión. No se ha sincerado, pero sí tiene el tema de las localidades. Cali, por ejemplo, está copiándole a Barranquilla lo que hizo. Cali se acaba de graduar
se acaba de graduar de distrito especial y entonces está armando las localidades y Barranquilla tiene los consejos locales de planeación que se va a elegir por primera vez ahora, aumentó las organizaciones voluntarias y entonces está el tema de la simplificación y la reforma política que sí está por encima, pero que de todos modos, acordémonos que se logró mejorar el tema de la JAL a nivel local. Entonces, eso va mejorando. Entonces, es un punto de que, ¿cómo hacemos para que Cali lo haga bien, lo haga el proceso de planeación participativo local y entonces, digamos, cambie la dirección? El tema de la reforma electoral es que la gente, acordémonos, es una parte por lista cerrada y una parte por distritos uninominales. Entonces, la lista cerrada, tomemos un ejemplo de uno de estos, digamos aquí Atlántico. Atlántico para la Asamblea tiene 14 y de los cuales 7 son por distritos uninominales de 363.000. En cada uno de estos se presenta un tarjetón distinto que tiene, y la gente vota por el partido y abajo por un candidato con foto y cédula. Foto y cédula. Y entonces, y en un territorio mucho más pequeño, donde la gente sabe, este señor, ¿quién es? Es decir, un sistema electoral donde la gran innovación es que la gente sepa por quién vota. Imagínense en qué estado estamos. Entonces, aquí habría estos distritos. Entonces, la gente vota en ese tarjetón, por un lado, y se escogen por lista cerrada 14. Entonces, digamos, el Partido Azul de esos 14 sacó por lista cerrada 4. ¿Ok? Entonces 4, pero además sacó de estos 7 distritos electorales 2. Entonces, esos 2 van a los de la lista de 4 y reemplazan los últimos. Entonces, preservamos el tema de la proporcionalidad, pero introducimos el elemento de representación. Entonces, ese Partido Azul tendrá 2 candidatos de los 4 que hubiera podido tener por la lista cerrada y 2 porque ganó en distritos electorales donde sus candidatos fueron suficientemente buenos para derrotar a los demás. En fin, digamos, Barranquilla tendría además en el Consejo, dividido en distritos electorales de 123 que obviamente estarían al interior de las localidades. Entonces la gente tendría claro quién es su representante en el Consejo. Muy bien. Y este es el círculo virtual ya para terminar. La ciudadanía, el principal, decide qué es lo que quiere. El representante, todo basado en la planeación y presupuesto, el representante gestiona la voluntad colectiva, ¿no? Porque él ya sabe a quién trabajarle. Y además participó en esto y sabe qué es lo que quiere la ciudadanía. Y no como que todo el mundo quiere casa, carro y beca, sino habiendo priorizado. Se materializa la rendición de cuentas, se genera una estructura, digamos, articulada del centro a la periferia de la sociedad civil y la ciudadanía encuentra una estructura parsimoniosa, por eso hay que reducir el número de espacios que generan gobernabilidad, legitimidad y racionalidad. Si esto no se hace, entonces, como Fenoval ha caído, entonces, y la gente no sabe en qué creer, el riesgo de un populismo de izquierda o de derecha se agiganta. Entonces, el tema de esto no es que sea chusco, como dirían los rolos, no es simplemente que que vamos a volver una... Es que el peligro de no hacerlo es que la política no integra a la sociedad. Los sistemas electorales están montados, el sistema político está montado para tramitar los conflictos que existen en la sociedad, pero si no lo está haciendo tramitando, es una esfera en sí misma que no se vincula con la sociedad y hace que la sociedad tenga enormes riesgos. Muchas gracias.